exaltado entre tu pueblo, novio digno eres Yahshua, gobernando a tu reino con tus vestiduras blancas. Gloria grande lleva tu nombre, reviviremos cuando nos nombres. Subida acá, venida acá. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit de Yahshua. Shalom a todos, amados hermanos, espero se encuentren muy bien. Esta semana nos tocaban 2 parashot. Esta es la segunda parashá que tocaba esta semana, corresponde a la parashá número 30, que es Kedoshim. Bienvenidos a su canal, bajo el talit de Yahshua. Yo soy la host Raquel Núñez y vamos a ver esta parashá que corresponde a esta semana, que es Kedoshim, santos o apartados. Esta porción va de Levítico 19:1 a 20:27. En la primera aliyá y en la segunda veremos que Elohim dio sus estatutos a los hijos de Israel. De la tercera a la cuarta aliyá veremos las leyes sobre cómo han de comportarse cuando lleguen a la tierra prometida. En la quinta, sexta y séptima aliyá veremos las consecuencias por desobedecer a nuestro Elohim. Esta parashá comienza en Levítico 19:2 y dice: habla a toda la congregación de Israel y diles: seréis santos porque yo, Yahweh vuestro Elohim, soy santo. Entonces Moisés se reunió con Aarón para decirle todo lo que Elohim le había ordenado hacer. Él le dio las instrucciones que Elohim le había mandado al pueblo. Luego llamaron a los hijos de Aarón, Eleazar e Itamar. Y los dos les mostraron las enseñanzas a ellos también. Por último, Moisés habló con los varones del pueblo, habló con los ancianos y con todo el pueblo para comunicarles todo lo que Elohim les había mandado. El pueblo ya había conocido a Elohim y ya sabían acerca de sus 10 palabras o 10 mandamientos. Moisés les explicó todavía más a detalle los estatutos a todo el pueblo, para que todos anduvieran en santidad. No solamente los levitas, sino todo el pueblo tenía que hacerse diferente a las demás naciones. De Levítico 19:3 dice: un hombre ha de reverenciar a su padre y a su madre, guardar mis Shabbats. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Entonces, el hombre debe de cuidar a sus padres cuando sean viejos, temer y honrar y darles lo que necesiten, para satisfacer todas sus necesidades. Así cuando ellos estén en apuros o cuando ya no puedan valerse por sí mismos. En Mateo 15:3-6 leemos: y respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim a causa de vuestra tradición? Porque también Elohim dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Elohim, todo lo mío, con quien pudiere ser ayudado, no necesitará más. Honrar a su padre y a su madre. Así invalidan la palabra de Elohim por causa de vuestra tradición. En Efesios 6:1-3: hijos, obedeced a vuestros padres en el Adón, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto significa que no debemos poner de pretexto el tener que ofrendar a Elohim para olvidarnos de nuestros padres. Entonces no diremos que no pecamos al dejarlos desprotegidos, porque todos nuestros recursos son para el templo de nuestro Elohim, porque Elohim dice que esto no está bien, porque eso es tradición, pero no es el mandamiento que nuestro Elohim dio. Porque en la época antigua algunos se justificaban diciendo que todo lo que tenían era para el templo y que por eso ya no habían podido cumplir con su deber de proteger a sus padres, ya que todo lo donaban al templo de Elohim y pensaban que al ser para Elohim no pecaban. Entonces invalidaban el mandamiento de Yahweh. Así como una manera de mostrarle respeto a Elohim es guardando el Shabbat, un judío que no guarda el Shabbat no teme a Elohim. También una mujer que ya está casada no está obligada a obedecer a los padres cuando el marido diga algo contrario a lo que ellos dicen, porque en el momento de su boda, la mujer pasa de estar bajo la autoridad de su padre a estar bajo la autoridad de su marido. Así está en 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es el Mesías, y la cabeza de la mujer casada es el varón, con el cual ella está casada. Entonces, la cabeza del Mesías es Elohim. El Levítico 19:4. No os volváis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Entonces está prohibido mirar hacia los ídolos con admiración o asombro, como las estatuas, y tampoco comprar o leer libros de idolatría o hechicería. No escucharemos conferencias o nos involucraremos con otros cultos, como se lee en el Nuevo Pacto. Si encuentran alguna corriente que contradiga a lo que Yahshua les enseñó a sus discípulos, es falsa y no viene de Elohim. Por esto, los mesiánicos tampoco vamos a ver ruinas de templos antiguos de las culturas prehispánicas, como los mayas o otro tipo de pirámides, ya sea en Egipto o en iglesias o catedrales o en templos budistas o cualquier otro lugar de culto pagano, cualquier deidad antigua, porque estaríamos quebrantando el mandamiento de no idolatrar a los dioses. No hacemos los mismos dioses de fundición que el mundo. No compraremos estatuillas de ningún ídolo, incluso un ídolo vivo, como los artistas del cine o la televisión. No adoraremos a nadie, considerándolo como un dios, a ningún personaje ficticio o real, o idolatrar a los muertos, adorando a algún santo o alguna virgen. Esto también incluye la prohibición de vender o fabricar estatuillas idolátricas, crucifijos, rosarios, amuletos, libros de oraciones a los ídolos o cualquier objeto de culto pagano. También está prohibido a un israelita sacar beneficio económico de la venta de la idolatría de los gentiles. El Levítico 19:10 dice: tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Esta es una manera de guardar al huérfano, a la viuda, al pobre, el dejar atrás las espigas o los frutos caídos de la cosecha. No recogerla para que sirva de sustento al necesitado. El Levítico 19:11 dice: no hurtaréis, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Esto es no robar, como dice en Éxodo 20:15. También se refiere a las personas, no solo a las cosas materiales, como en un secuestro. Esto es un delito que merece la pena capital. Leemos en Éxodo 21:16: el que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. En Levítico 19 se habla del hurto de los objetos y está prohibido apoderarse de cualquier cosa que sea de otra persona, como Jacob,
que vivió con su suegro durante aproximadamente 20 años y podía testificar que nunca había tomado nada de su suegro Labán. Así dijo Jacob: aunque has buscado entre todos mis enseres, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes, para que ellos juzguen entre nosotros dos. Esto hizo Jacob, y la actitud de no llevarse nada de la casa de Labán era muy cuidadosa, ni siquiera una cucharilla o una aguja para coser. Esto es un buen ejemplo para todos, porque para nuestro Elohim da lo mismo llevar una cosa pequeñita que algo grande. Robar es robar. También está prohibido tomar el tiempo de alguien sin su permiso. Esto también es robar, ya que si una persona se acerca a un hombre que está muy ocupado, pero la otra persona le pide 5 minutos para hablar con él, aunque esté demasiado ocupado, accede. Si la otra persona no respetara esos 5 minutos y extendiese su plática por un tiempo indefinido, entonces es inconsciente de que está pervirtiendo su propia palabra. También está robando el tiempo del otro, metiéndose en la casa de la otra persona, robando su tiempo. Eso también es condenado por Elohim, ya que esta es otra forma de robo. Cuando un hombre, por culpa suya, no puede terminar sus actividades a tiempo. Otra forma de robo es llegar tarde a una cita. El que llega tarde está robando el tiempo precioso de las personas que lo están esperando. También trabajar con negligencia es robar, y ese obrero es digno de un salario si trabaja, pero si toma pausa sin permiso o hace mal el trabajo, le está robando a su patrón. ¿Y cómo puede cobrar un trabajo hecho de mala manera o por un tiempo que no ha trabajado? Porque si alguien necesita vigilancia constante para cumplir su trabajo, entonces es un ladrón. También quien sepa de un hurto y no diga nada es culpable y es cómplice. Levítico 19:12. No juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Elohim. Por esto, el que niega haber recibido algo que sí se le dio, o cuando es un falso testigo en una corte de justicia, eso es un robo. En Mateo 5:36 al 37 dice: también habéis oído que se dijo a vuestros antepasados: no juréis falsamente, sino que cumplirás tus juramentos a Elohim. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Antes bien, sea vuestro hablar el sí, sí, y el no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Esto es que cuando digamos una palabra nos mantengamos en ella y no estemos a medias. El robar en lo secreto o el no devolver algo que alguien nos ha prestado, o si alguien no nos vio que tomáramos algo. De todas maneras debemos devolverlo, porque nosotros sabemos a quién le pertenece. También cuando un patrón no paga a tiempo a su trabajador y retiene su sueldo más del tiempo de lo que es debido, eso también es una forma de robo. Elohim ve como si el patrón tomara el alma del trabajador que dedicó tiempo y esfuerzo cumpliendo con un horario, o cuando prestamos algo y tardan mucho en devolverlo. Eso también cuenta como robo, o devolver el pago que nos prestaron en un momento de necesidad, mucho después del tiempo acordado. En Zacarías 5:1 al 4 dice: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido, según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara Elohim de los ejércitos, y estará en casa del ladrón y en casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa, y la consumirá dentro de sus maderas y de sus piedras. Entonces Elohim aquí manda una maldición de destrucción
de las moradas de las personas que cometen estos delitos. El Levítico 19:14 dice: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Elohim. Yo soy Yahweh, tu Elohim. Al maltratar a los débiles, se está maltratando a Elohim, que los ha creado. El que maltrata a otros tiene desprecio en el corazón. Solo Elohim lo conoce. Está prohibido menospreciar al débil en el corazón, aprovechándose de él, burlarse de él o fastidiarlo. Por esto dice: y temerás a tu Elohim Yahweh, porque Él ve la actitud secreta en el corazón de cada uno. El humillar a otro porque tiene una discapacidad o hacerles la vida pesada para hacerlos sufrir es un pecado grave también hacia nuestro Elohim. Si vemos el poner tropiezo ante un ciego, también puede significar el dar un mal consejo al ignorante si es dado intencionalmente para su mal. Eso también es una forma de poner tropiezo. O el aprovecharse de un ignorante para sacar algún beneficio de él, o el aprovecharse de la necesidad o la desgracia de alguien para favorecerse a sí mismo. Es una forma de robo si no lo ayudamos desinteresadamente, teniendo la posibilidad de hacerlo. El Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni honrarás al grande, y con justicia juzgarás a tu prójimo. Aquí está hablando a los jueces específicamente. En Mateo 7:1-6 leemos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgas seráis juzgado, y con la medida con la que midas se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que os las huellen y con sus patas, y volviéndose os despedacen. Entonces no podemos juzgar a nuestro prójimo porque nosotros no estamos en los zapatos de otra persona, y no podemos decir lo que haríamos si estuviéramos en ese lugar, porque no todos reaccionamos igual a las mismas cosas. También a donde dice: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, significa que los que tienen los ojos y los oídos cerrados no escucharán el consejo, aunque sea dado de buena voluntad o aunque tenga sabiduría. A nadie se le saca de donde él mismo no quiere salir, y se volverá contra quien le dé el consejo. Ya que todos tenemos libre albedrío, debemos de cometer nuestros propios errores. Cada uno al final tendrá su recompensa por sus propias obras, sea buena o mala, porque todo lo que uno hace o dice se devuelve, bueno o malo. Todo lo que damos regresa a nosotros en la misma proporción, o a veces multiplicado por 3. Cuando un juez juzga, no debe de inclinar la justicia hacia un rico, aunque le haya ofrecido soborno y le haya dado dinero, o incluso aunque el juez haya sido amenazado, porque el rico haya hecho algo malo y quiera librarse de la justicia, porque la justicia de Elohim los alcanza a todos los que cometen pecado. Jacobo o Santiago 2:1-9 dice: hermanos míos, no tengáis vuestra fe en vuestro glorioso Adón Yahshua HaMashiach con una actitud de favoritismo, porque si en nuestra sinagoga entra un hombre con un anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y le dices tú: siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís tú: estate allí de pie, o siéntate junto a mis pies, entonces no habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, escuchad.
¿No escogió Elohim a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino? El que prometió a los que le aman, pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿O no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la Torá, realmente conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces bien hacéis, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables como transgresores de la Torá. Por esto, juzgarás a tu prójimo con justicia, sin importar si es rico o pobre, y por esto el acusado es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por esto no debemos dejarnos llevar fácilmente por chismes, porque podría ser que las cosas no sean como nos las cuentan, hasta que nosotros mismos lo veamos por nuestros propios ojos, para no convertirnos en cómplices de una injusticia. El Levítico 19:16 dice: no andarás de chismoso entre tu pueblo, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo, yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Chismoso es el que escucha un mal informe y lo lleva a otro, y lo pasa a un tercero, y luego va con el que fue calumniado por él mismo, y le cuenta lo que otros hablan de él. Aunque sea cierto lo que le fue contado, se considera como un chisme. En hebreo es regilut, y es cuando una persona es malintencionada y cuenta cosas ajenas. Es dividir a las personas, hablar calumnias y mentiras de alguien para que otros ya no lo quieran. Así desprecian a la persona de la cual se habla mal. Eso es algo muy malintencionado, como el meterse en la vida de otros sin saber, el ser metiche y chismoso, ir a interrogar a las personas para luego andar contando chismes de esa persona a la que se interrogó, como la Shon Hara, la lengua maligna. Una persona nunca se debe de quedar quieta cuando su prójimo está en peligro de muerte, si tenemos la posibilidad de ayudar a otros. Levítico 19:17. No odiarás a tu prójimo en tu corazón. Ciertamente reprenderás a tu prójimo, y no portarás el pecado a causa de él. El odio secreto está prohibido, aunque hay personas que no nos agradan, sin una razón lógica o aparente, aunque otras veces sí vemos en las personas cosas que nos pueden contaminar y por nuestra propia voluntad decidimos no permitir que interfieran en nuestra vida, evitando relacionarnos con ellas para ponernos a salvo de personas tóxicas o con problemas de comportamiento. Pero no por eso dejamos que su mala actitud nos afecte, dejando lugar a un sentimiento de odio o resentimiento, sin culpa, sin remordimiento. Es una decisión consciente y no una respuesta por impulso o enojo. No demos lugar al diablo para que manipule nuestros pensamientos. Tengamos dominio propio, sin caer en provocaciones sin sentido. Con este tipo de personas, Elohim nos prueba para ver si estamos dispuestos a amar sin tener sentimientos desfavorables hacia el prójimo, porque el amor es una emoción, pero podemos decidir el vivir en shalom y no odiar. El mandamiento de reprender al prójimo también es uno de los más difíciles de cumplir, porque a nadie le gusta señalar los errores de quienes apreciamos, o a los hermanos, porque el orgullo dentro de la carne es muy grande y no acepta la corrección de otros, especialmente si viene de uno que consideramos igual a nosotros o inferior a nosotros. Una persona que es madura en lo espiritual acepta una reprensión dada en su justo momento para poder mejorar su conducta, para evitar daño a sí mismo o al prójimo. También cuando un padre instruye a sus hijos para protegerlos, debe de ser por su propio bien y no solo porque el padre tiene la ventaja de poder reprender al hijo y obligarlo a obedecer reglas absurdas solo por dominarlo y someterlo, porque tiene la autoridad para hacerlo, porque cuando un padre o madre no predica con su ejemplo, pierde su autoridad para poder reprender a los hijos, si él hace todo lo contrario.
Entonces su paternidad se vuelve sadismo por hostigar a los hijos sin razón, para hacerles daño. Para alguien que desea cumplir la Torá, se le puede reprender, pero esto no aplica para una persona malvada o alguien que desprecia abiertamente la Torá. Si reprendes a tu prójimo, no pecas, pero si callas delante de tu hermano, llevas también su pecado, porque todos somos el cuerpo del Mesías. En Ezequiel 3:18 al 19 dice: Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese día morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, entonces morirá él por su iniquidad. También en Mateo 18:15 al 17 dice así: Si tu hermano pecare, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado un hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos o más, para que toda la palabra sea confirmada a causa de 2 o 3 testigos. Si rehúsa escucharlos, dile a la congregación. Si también rehúsa escuchar a la congregación, sea para ti como el gentil y como el recaudador de impuestos. Por esto la reprensión no debe ser hecha en público, para no avergonzar al que peca, cuidando nuestra voz y las palabras con las que reprendemos, pero para poder reprender debemos ser cuidadosos de no ser culpables del mismo delito, para no tener una mala conciencia por no haber hecho teshuvá, arrepentimiento, teniendo un sentimiento de culpa por vivir en pecado. Entonces no debemos buscar la autojustificación, sino confesarnos delante de Elohim para ser libres de ataduras, para corregir al prójimo, como Yahshua nos enseñó, que después de sacar la viga del ojo de uno mismo, debemos ayudar al hermano a ser librado de su propia paja. Pero si es un perro o un cerdo, no vale la pena echarle estas perlas santas, porque las pisoteará y se enojará con nosotros y nos hará daño. El Talmud dice: es mejor que una persona reconozca la verdad por sí mismo que meterla en la verdad con 100 latigazos. También está que el que no corrige la mala conducta de sus hijos comete un grave delito. El Levítico 19:18 dice: no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Esos mandamientos son para los hijos de Israel. Cuando en la escritura dice tu prójimo, pero cuando dice el prójimo se refiere a las naciones o a los extranjeros. Pero el que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a los extranjeros? Como dice la palabra, ¿cómo puedes decir que amas a Elohim al que no has visto, cuando odias a tu prójimo al que sí ves? Entonces, ¿se puede amar también a nuestro Adón? Porque si solo tratamos bien a los que nos tratan bien, ¿qué mérito tendríamos? Aunque eso no signifique que tengamos que soportar a gente maliciosa o con dobles intenciones, si la persona con la que estamos tratando no tiene discernimiento, es un caso perdido. La palabra dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Significa que primero te tienes que aprender a amar a ti mismo. Te tienes que respetar para que los demás puedan hacer lo mismo. Dentro del amor propio también está el perdonarnos a nosotros mismos y no condenarnos por los pecados o los errores pasados. Si ya te arrepentiste de ellos, Yahshua borró todo el pasado, entonces es empezar una cuenta en blanco. Nadie puede acusarte, ni siquiera el adversario. Nadie puede criticarnos.
Tampoco nosotros debemos autoatacarnos, diciéndonos, no valgo, no sirvo, no puedo hacerlo. Tengo tantos defectos, porque todas esas palabras no van de acuerdo con lo que nuestro Elohim piensa de nosotros, porque si Él nos escogió, no debemos de dudar de nosotros mismos, porque Él sabe más, y debemos dejar que Él nos dé el amor por medio de su Hijo Yahshua, porque el que no se ama no ha conocido a Elohim, porque Él es la fuente de todo nuestro amor. Y si nosotros amamos es porque Elohim nos amó primero, y teniendo una relación con Elohim recibimos de su amor para poder amar a nuestro prójimo de la misma manera. El Levítico 19:19 dice: no aparearéis dos clases distintas de tu ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. La palabra jucotai viene de la raíz hebrea juco, que son mandamientos que no tienen ningún tipo de explicación, simplemente está prohibido, o como el mezclar un caballo con un asno para producir mulos. El mandamiento de no mezclar dos clases de semilla solo se aplica en la tierra de Israel. Está prohibido hacer injertos de plantas, tampoco mezclar diferentes razas de animales. Tiene que haber una distancia entre planta y planta. Cuando se habla de los materiales o de la ropa, se refiere a las vestiduras específicas de los Kohanim. En Levítico 19:20 dice: si un hombre se acuesta con una mujer que haya sido adquirida para otro hombre, pero que no haya sido redimida totalmente, ni se haya dado su libertad, hará una indagación y se les condenará, pero no a muerte. Porque ella no era libre. En la Torá seguimos hablando acerca de las mezclas prohibidas. Levítico 19:22. El Cohen hace expiación con el carnero y la ofrenda por la culpa delante de Elohim, por el pecado que ha cometido, y el pecado que ha cometido le será perdonado. Los animales que se utilizaban en la ofrenda eran una sangre profética, de la sangre que iba a ser derramada por nuestro Mesías Yahshua. El Levítico 19:23 dice: cuando entres a la tierra y plantes toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto los 3 primeros años. La palabra hebrea arel es bloquear, cerrar, estar incircunciso. Está cerrado o prohibido. Significa que no podemos comer de estos árboles. El Levítico 19:24, pero el 4.º año todo su fruto será santo, una ofrenda de alabanza a Elohim. Era tratado este fruto como un segundo diezmo, y solo la familia podía comerlo, pero no podían venderlo ni sacar provecho de él. Solamente podían venderlo para pagar el sacrificio de paz. El Levítico 19:26, no comeréis sobre la sangre de los animales. Significa que los animales tienen que ser desangrados a la hora de matarlos. No se preparará un animal medio muerto mientras siga teniendo señales de vida. No se comerá así. No seréis adivinos ni agoreros. No se adivinará el futuro ni las supersticiones. No creeremos en ningún tipo de supersticiones, como cuando se rompe un espejo, o cuando un gato negro pasa enfrente de nosotros, o el pasar debajo de una escalera. El único peligro es que la escalera se caiga. Pero cuando la revelación viene de parte de Elohim, Él nos da el espíritu y la revelación para el beneficio del pueblo, pero no para sacar ninguna remuneración. El Levítico 19:27, no cortaréis en forma circular las extremidades de vuestra cabellera y no dañaréis la extremidad de la barba. El no pasar navaja por la barba
es un mandamiento de Elohim, porque los extranjeros y los paganos en tiempos antiguos rasuraban todo su cabello y rasuraban su barba. Por esto los judíos no se rasuran las sienes en el área del cráneo detrás de las orejas, lo que la Torá llama el Peat Roshehem, la esquina de vuestras cabezas. La tradición es dejarse los rizos largos. Viene desde los tiempos del primer templo. No cortarse la barba para que haya una diferencia entre el varón y la mujer y ser diferentes a las demás naciones. No practicar adivinación o augurios. El Levítico 19:28 dice: no haréis ajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni tatuajes. Yo soy Yahweh. Los amorreos eran un pueblo que eran los amorim. Ellos se hacían cortadas cuando alguien moría, ellos estaban de luto. También está prohibido tatuarse. No debemos de tener marcas en nuestro cuerpo, porque Elohim nos pedirá cuentas de todo lo que hicimos con nuestro cuerpo. Entonces no debemos de comportarnos como las demás naciones del mundo. Levítico 19:29. No degradarás a tu hija, haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución y se llene de corrupción. Esto es que los padres permitían que su hija tenga relaciones sexuales con hombres antes de casarse. Esto es, tener relaciones sin que haya un pacto matrimonial de por medio. Esto también se llama fornicación. Levítico 19:30. Mis Shabbats guardaréis y tendrás mi santuario en reverencia. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Levítico 19:31. No os dedicaréis a ser medium, ni espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. La palabra medium es ob en hebreo, y es llamar a los espíritus de los muertos, supuestamente, para que ellos hablen a través de la axila. Medium o espiritista es Kidoni. Estos son los delitos que contaminan, y Elohim aborrecerá al que se contamine practicándolos. Levítico 19:32. Delante del anciano te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Elohim temerás. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. La palabra traducida como canas es Seibá, es canoso, anciano. Es una persona de más de 70 años. La palabra hebrea anciano es Zaken. Significa que es alguien que tiene una sabiduría más alta que los demás. Significa que posee un estatus, una altura en la congregación de Israel y la ha adquirido a través de la sabiduría de la Torá. Entonces deberá de ser tratado con doble honor, con respeto. Los Zaken o los ancianos deben de ser protegidos y respetados por su congregación. El Levítico 19:34. El extranjero que resida con vosotros será como un nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque creyó en el Mesías, entonces es aceptado como hijo legítimo. Cuando al terminar un verso dice, yo soy Yahweh, vuestro Elohim, es para confirmar que Yahweh reafirma este mandamiento. Es como que Él firma poniendo su nombre. Hay que poner especial atención en este tipo de mandamientos. El que entrega a sus hijos a un Dios pagano profana el nombre de Elohim, porque los hijos son el propósito de un matrimonio feliz, para que formen una familia. Y cuando una familia da a sus hijos a los demonios, está yendo en contra de la Torá y en contra del propósito de Elohim. La humanidad se profana así, y profana el nombre del que fundó la familia.
Es ir en contra de los mandamientos de Yahweh, el destruir la familia, ofrendando sus hijos a los demonios, así como a cualquier ídolo falso, ya que la Escritura dice que todos los ídolos de las naciones son demonios. El Levítico 26 dice, en cuanto a las personas que vayan a consultar a los médium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona, lo cortaré de entre su pueblo. La idolatría y el ocultismo son considerados como prostitución espiritual, como cuando una mujer casada se une a otro hombre, violando así el pacto matrimonial que tiene con su marido. El pecado es adulterio, así físico como espiritual. Así es para nuestro Elohim cuando adoramos a otros dioses. Cuando un hombre toma a una mujer de su hermano, ha descubierto la desnudez de su hermano y será sin hijos. Levítico 20:22. Guardad por tanto todas mis ordenanzas, mis estatutos y cumplidlos a fin de que no os vomite la tierra a la cual os llevo para morar en ella. A esto se refería al exilio, que cuando el pueblo de Israel dejó de guardar los mandamientos de Elohim y comenzó a meter idolatría en su nación y adorar a otros dioses, fueron expulsados. Así fue el exilio a Babilonia. La Torá fue dada para cumplirla en la tierra de Israel, pero hay cosas que no se pueden cumplir en las demás naciones, porque las leyes que aplican en cada país, dependiendo de la época y el gobierno que regula las leyes en cada lugar, es diferente, pero aún así la Torá no fue abolida, ya que es eterna y para siempre, y debemos de tratar de cumplirla en la medida de lo que sea posible. No es que escojamos qué cumplir o qué no cumplir, sino que hay cosas que no se pueden cumplir, ya que las leyes de cada país aplican la justicia de diferente manera dependiendo del lugar en donde se esté y la época. Toda Rabá, esto fue la Parashá Kedoshim, santos. Shalom a todos, amados hermanos. Y este próximo Shabbat, como siempre, seguiremos con la Parashá número 31. Shalom a todos, amados, y toda Rabá por conectarse. Shalom. Esperando el novio anhelado, nos llevas por siempre a tu lado, vestiduras resplandecientes y las lámparas llenas de aceite, doblando el cielo como pergamino. Y la nueva Jerusalén adornada de lino fino. Bajo el talit de Yahshua, bajo la luz de Yahshua, bajo el amor de Yahshua, bajo el talit. Gritando el pacto con su